Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy vamos a resolver de una vez por todas y para siempre la cuestión de los medios de comunicación y las nuevas formas de comunicación. Si la estrella de la radio murió por el vídeo, cuando se presentó la MTV en los años 80, en este nuevo siglo los grandes medios de comunicación y géneros completos, como por ejemplo puede ser la televisión, están viendo cómo la tecnología ha irrumpido en su dominio y el mensaje se ha hecho cada vez más incontrolable. A partir de este siglo ya es difícil hablar de una jerarquía en el mundo de la comunicación y quizá hemos pasado de una cultura de la información en la que los grandes medios con su licencia y sus superestructuras y sus conexiones con el poder económico y político eran las que decían qué era lo que pasaba y cómo deberíamos interpretarlo, a una nueva sociedad en la que realmente ya existe la comunicación tal y como se entiende en la vieja teoría de la comunicación de Saussure, en la que solo hay comunicación si hay una relación entre el emisor y el receptor que es recíproca. Aunque esto es difícil de reconocer en igualdad, porque por supuesto las grandes estructuras sí que van a tener durante mucho tiempo la capacidad de influir más que el individuo, pero sí es cierto que ya no acepta esa relación en la que solamente era una oreja pasiva sobre la que se podía verter lo que se quisiera desde un medio de comunicación. No obstante, tenemos ejemplos recientes de cómo se resiste el poder mediático a esta nueva forma de estar en el mundo, y a mí me viene a la memoria como esa luminaria de la libertad de expresión que fue Soledad Gallego Díaz cuando entró a dirigir El País, cosa que quizá por suerte para ellos ya ha terminado. Casi su primera acción para devolver el periódico a donde había estado antes fue eliminar la posibilidad de que sus lectores escribieran comentarios en la versión online del periódico, es decir, intentar volver al viejo mundo en el que solamente existía la información y no la comunicación. Aquello salió más bien mal y lógicamente tuvieron que volver, aunque controlado, con una serie de filtros, haciéndolo lo menos doloroso para ellos, porque cuando abrían la comunicación veían que una gran cantidad de lectores lo que hacían era dar una versión opuesta a la línea editorial del medio que se filtraba en todas las noticias, y que la gente, y es a lo que hoy vamos a ir, no estaba ya dispuesta a soportar ese mundo en el que la verdad
es lo que digan los grandes medios, ya no existe. Pero esto es algo que tenemos que comentar entre todos hoy y vamos a presentar ya nuestra alineación titular. Tenemos una vez más desde Colombia a José Carlos Cámara. Buenas, José Carlos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos, queridos oyentes, y muchas gracias a mis queridos compañeros también. Y tenemos la conexión madrileña, una vez más confinados y sobreviviendo con su última caja de galletas. Tenemos a Gonzalo G. Carrascal. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado, aunque confinados estemos, de participar en tan sugerente encuentro. Y también confinado en la ciudad de los prodigios de Madrid a Juan Elías. Buenas, Juan. Hola compañeros, buenas tardes a todos, buenos días a José Carlos. Y hoy tenemos desde Londres a Pablo Dopico, que no va a poder participar en directo con nosotros, pero nos ha dejado su voz en unos minutos de introducción que nos van a presentar todas estas cuestiones que vamos a tratar de dilucidar hoy. Vamos a escucharle. Pablo. Buenas a todos, siento no estar con vosotros esta tarde, pero sí que me parecía conveniente dejaros algunas reflexiones en torno al tema que se va a tratar, que no es otro sino los medios de comunicación. A mí me gustaría enfocar este aspecto desde la más que posible crisis de los medios de comunicación como se han venido entendiendo de forma tradicional a nivel politológico y a nivel sociológico. Por un lado, me gustaría empezar reseñando, digamos de forma más general, nuestra inclusión dentro de lo que se ha venido conociendo como sociedad del conocimiento por su vinculación con los medios de comunicación, en tanto que estos juegan un papel fundamental han jugado un papel fundamental en la creación de dicha sociedad del conocimiento. Al fin y al cabo, la nuestra es una sociedad del conocimiento, en tanto que el conocimiento hoy en día es accesible, es omnipresente y prácticamente permea a todas las capas de la sociedad, si bien todavía de forma desigual. La sociedad del conocimiento ha traído grandes avances, ha supuesto un progreso importante a nivel socioeconómico, pero no hay que olvidar lo que ya comentaba Foucault, es decir, una de sus ideas magnas, que es la relación entre el conocimiento y el poder, lo que él llegó a denominar le savoir-pouvoir, de tal forma que para él, según nos dejó definido, el conocimiento es otra forma de ejercer el poder y necesariamente más conocimiento no significa más libertad. También dentro de esto se puede reseñar el hecho de que, como señalaba Foucault, o derivado quizás de la idea del conocimiento como forma de ejercer el poder, nuestra sociedad es una sociedad sobreinformada muchas veces, ¿no? Vivimos, es verdad, en una sociedad del conocimiento, pero también es una sociedad sobreinformada, con una carga de información que quizá muchas veces impide a los ciudadanos ejercer su propia autonomía decisoria, en tanto que como seres racionales que evalúan sus propuestas en torno a la información de la que disponen, la excesiva carga de esta información puede bloquear tales respuestas. Al fin y al cabo, nosotros no somos máquinas, no somos computadoras y no podemos guiarnos por una mera lógica de sistemas donde más información equivale siempre a un mejor output.
Es más, el tema de la sobreinformación se ha estudiado una y otra vez y me parece importante reseñar cómo se agranda y se ensancha a medida que las redes sociales y los medios digitales avanzan en nuestra vida. Quizá es precisamente el segundo tema que sea interesante, en tanto que, como decía, las redes sociales y los medios digitales están acaparando el papel de proveedores de conocimiento y de información, lo cual no quiere decir necesariamente que sea negativo, pero muchas veces, por desgracia, acaba siéndolo, ¿no? Por un lado, ha supuesto una crisis brutal dentro de los medios de comunicación, que estoy seguro que comentaréis. La incapacidad de los medios de comunicación para influir en la opinión pública como lo hacían antes. Ahora vale muchas veces más un tuit que una tribuna. Y que, por desgracia, también ha llevado a los medios de comunicación, en algunos casos, a situaciones límite, ¿no? Hemos visto muchas publicaciones abandonando el papel, hemos visto muchas publicaciones trasladando también su contenido a las redes sociales, hemos visto también muchas publicaciones que han caído en el clickbait, porque al final la sociedad de la sobreinformación, el titular muchas veces vende más que el propio contenido, y precisamente por esa sobreinformación, ya que buscamos la información lo más reducida posible. Así que, en definitiva, yo creo que no hay ninguna duda de que los medios de comunicación tradicionales están transformándose o están transmutando debido a la crisis enorme que han sufrido en los últimos 10, 15 años. Por otro lado, las redes sociales también suponen una crisis en sí mismas, y lo hemos visto en los últimos 5 años, especialmente. Yo creo que nos dimos cuenta a partir de las elecciones del Brexit del referéndum del Brexit y de las elecciones de Donald Trump, las que fuimos por primera vez conscientes del poder destructivo también de las redes sociales, ¿no? Que han pasado a ser sin duda nuestros nuevos medios de comunicación. Nos dimos cuenta de lo fácil que era para ciertos grupos manipular las corrientes de opinión y de pensamiento dentro de las redes sociales, e incluso las corrientes de desinformación, que por desgracia hoy se sitúan en todas partes y afectan a todos los ámbitos de la vida pública, incluso a veces de la privada. Y por tanto nos hemos dado cuenta de los riesgos reales que conllevan también las redes sociales, ya no a escala del individuo, sino incluso a escala nacional, a escala estatal o incluso a escala supranacional. Al final, como decía, muchas veces un tuit puede valer más que una tribuna de un periódico, y en ocasiones que las propias decisiones que se tomen en los diferentes órganos institucionales. Muy bien, pues ya hemos escuchado a Pablo, nos ha puesto el balón votando. ¿Quién quiere comentar? Han sido muchas las cosas que ha introducido, podemos ir un poco por partes. ¿Cómo lo vemos? La verdad es que dan ganas de decir amén y cerrar el programa, pero bueno, vamos a intentar estirarlo un poco más y aportar nuestro granito de arena a cada uno. Quiero leeros unos titulares, a ver qué reflexión nos provocan. La Iglesia creó en 1999 su sociedad de inversión en bolsa. Aznar reúne a todos los embajadores en la Moncloa. El PP propone citar a Chávez y el PSOE a Zaplana por el caso Gescartera. Las revistas médicas denuncian que la industria desvirtúa los ensayos clínicos y el Poder Judicial exculpa a los jueces de Marbella del robo de los sumarios de Gil.
Estas noticias que posiblemente os hayan dejado fríos son las que ocupaban la primera página del diario El País el 11 de septiembre de 2001. Es el periódico que llevaba debajo del brazo cuando entré en la oficina y empezó a sucederse una confusión, una serie de noticias difíciles de procesar y de comprender y que dieron lugar a una nueva era. Y en ese momento miré el periódico y dije, esto no sirve para nada. En ese momento nos dimos cuenta de que algo había sucedido y ya no solo a nivel geopolítico, económico, con la caída de las bolsas, pues todas las consecuencias que ha tenido para nosotros a la hora de coger un avión, una serie, en fin. A nivel informativo, el periódico en papel había perdido una grandísima parte de su valor. No sé qué reflexión os produce esto. Sí, desde luego el periódico en papel ya casi no merece ni mayor comentario. Es tecnología del pasado y gloriosamente fenecida. No tiene ya sentido leer las noticias de ayer porque te han llegado de cuantas formas posibles. Un titular medianamente importante de algo que esté pasando ahora mismo, ¿cuántas veces te va a haber llegado mañana por la mañana? Pues te va a haber llegado por Twitter, por Facebook, por la tele, por la radio, por los digitales, en fin, quitando el funcionario que lo va a necesitar para cuando vaya al bar a desayunar por tercera vez, poquito más de recorrido le puede quedar a un periódico en papel. Yo añadiría que no solo ha quedado tecnológicamente obsoleto el papel, también su credibilidad. O sea, ya no confiamos en los periódicos, por lo menos en las grandes cabeceras. Estando en Internet, todos tenemos nuestros medios, a veces marginales, de información en los que confiamos mucho más. Es decir, yo diría que la prensa, el papel ha muerto por innovaciones tecnológicas y porque ellos tampoco se han sabido adaptar. Hombre, realmente es problemático el hecho de intentar dilucidar cómo separar el concepto de lo que es la información y la gestión de esta de lo que son los mecanismos del poder. A pesar de la modificación que haya supuesto el nuevo paradigma tecnológico, es cierto que encontrar en los medios al uso, me viene a la mente la película Ciudadano Kane, en el momento en el que el personaje Charles Foster Kane está con sus socios fundando la cabecera del periódico que quiere levantar y poner en pie y que finalmente convertiría en un práctico monopolio informacional en el conjunto de los Estados Unidos. Cuando crea la cabecera del Inquirer, crea una carta fundacional sobre los que quiere basar precisamente este. Y básicamente decía algo así como: quiero crear un periódico honrado que sea capaz de contar con fidelidad y exactitud las noticias, así como que sea un defensor infatigable que luche por los derechos ciudadanos y de los seres humanos. Claro, sobre esas premisas tan elevadas, cabría preguntarse si en algún momento realmente los medios de comunicación se han atenido a estos, o por otro lado no han sido sino sencillamente siempre generadores de opinión más que realmente elementos de información fidedigna sobre aquello que pasa, porque la pregunta conviene realmente analizar qué significa que algo está pasando, y la pregunta que también deberíamos hacer es ¿qué es lo que realmente está pasando? En qué medida esa pregunta no es más que la expresión misma de una determinada, construcción de prioridades informacionales establecidas de acuerdo a criterios que no atienden ni al beneficio del conocimiento del público, ni tampoco a una búsqueda como buscaba el ciudadano Kane de una fidelidad y exactitud
de los sucesos, sino a una ordenación premeditada de estos para crear un relato sobre el cual construir legitimidades de acción de poderes fácticos, sean políticos o económicos. Sobre ese tema también me gustaría aportar una serie de datos, centrándonos en un caso muy particular. Estamos hablando de es un análisis de los medios de comunicación que apoyaron a Hillary Clinton frente a Donald Trump. Hillary Clinton recibió el respaldo de 229 diarios y 131 semanarios, incluyendo organizaciones de noticias que históricamente han evitado identificarse con alguno de los partidos y otros incluso que representan la ideología conservadora asociada con los candidatos republicanos desde que se produjo ese cambio ideológico entre los partidos demócrata y republicano. Por el contrario, Trump, frente a esos 229 diarios y 131 semanarios, recibió el aval de 9 diarios y 4 semanarios. Es una diferencia de 27-1, sin contar los medios europeos, que posiblemente la proporción fue de 99-1 a favor de Hillary Clinton. Ellos sí que lograron su cometido de poner a todos en contra de Trump. Lo que pasa es que ninguno de los europeos votaba. ¿Cuáles serían las caras de sorpresa de los grandes medios de comunicación el día 9 de noviembre del año 2016, cuando Donald Trump se hacía con la victoria, a pesar de todas las presiones, habían sacado todos sus escándalos? El único que lo había augurado su propia victoria era Trump, que al afirmar que podría salir a la calle con una pistola y disparar sobre un transeúnte que le seguirían votando. Nuevamente os dejo la palabra para que... Yo sobre eso, que está muy bien recogido la proporción de medios convencionales a favor de uno y a favor de otro. Lo más interesante es a eso añadirle los otros tipos de medios de información que ayudaron a lo que para nosotros fue una gran sorpresa y probablemente para ellos no tanto, porque de hecho votaron lo contrario de lo que les decían esos medios. Y es que la campaña de Trump y sobre todo la campaña anti-Hillary sí existía. Lo que pasa es que ya no se hacía a través de esos medios. Esa es una de las cosas revolucionarias de la era Trump, y es que ha prescindido de esos viejos medios, entre otras cosas porque los tenía todos en contra, pero sí hizo una campaña muy fuerte y muy efectiva a través de Internet y empezando por WikiLeaks, que filtró información explosiva sobre los problemas de Hillary y de Podesta, que sí, aquello sigue colgado ahí, el que quiera que mire esas aficiones que tenía Podesta y sus amigos, y eso, que probablemente como fuente original no mucha gente se tomó la molestia de observarlo, además esto estaba en bruto, eran miles de correos, pero sí la difusión a través de Internet constantemente de los grandes titulares para desprestigiar a los demócratas, que llegaban por las campañas de Facebook, de Twitter, con el uso de personas y organizaciones contratadas, que es muy difícil llegar a demostrarlo y a saberlo, pero sí por cómo era de agresivo, y esos le torcieron el brazo a la CNN y a las grandes agencias de comunicación, y eso nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya es muy importante esto en el mundo de la política, y en la presidencia de Estados Unidos es lo que más nos puede llamar la atención, pero eso ya afecta absolutamente a cualquier clase de comunicación, incluso de publicidad. Más vale ser consciente y saber quiénes son, bueno, esto que llaman ahora los influencers, ¿no? Pues quién son los que influyen. Influye un
un editorial del Washington Post, o influye una campaña de Twitter que a partir de cierta hora de hoy se pone en marcha, empezando con 5.000 que están coordinados y consiguen ponerlo de trending topic, cargándose a quien sea o defendiendo otra cosa. Pues seguramente eso es lo que hace que todo sea diferente y tenemos que estar atentos a eso. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero me gustaría matizar algo. Hubo alguien que también predijo la victoria de Trump, que es Michael Moore, el director de Bowling for Columbine, que como sabéis es un izquierdista fetén. O sea, quiero decir, no la predijo como algo bueno, o deseable, pero él dijo que Trump iba a ganar y que ese iba a ser el mayor fuck you de la historia de Estados Unidos. Me parece interesante porque es efectivamente cuando todos los canales de televisión, cuando todos los medios, o sea, lo que ya el ciudadano medio ve como intereses corporativos contrarios a sus propios intereses, te están diciendo sistemáticamente, ya ni siquiera te están diciendo, te están dando ya prácticamente el sobre con el voto dentro para que votes a Hillary contra el otro tarado. Hay ya tal rabia entre tan hartazgo frente a los intereses corporativos que votas al otro. O sea, son votos que muerden, que decía Bestringe, ¿no? Son votos que muerden. Y el que ya el ciudadano medio en Estados Unidos, lo hemos visto en el Reino Unido también con el Brexit, y otro ejemplo en Colombia, cuando votaron contra el referéndum de paz, ya con toda la manipulación ya de la propia propuesta, vota por la paz. Pues no. Lo que tú me estás diciendo probablemente, o sea, por rabia, ni siquiera es que esté de acuerdo con lo contrario, es ya por el hartazgo con una propaganda sistemática, reiterativa y con una agenda política muy clara. Es decir, es una identificación de los intereses de gente que está por encima tuyo con los medios de comunicación y la reacción inevitable. Lo único que esas prioridades informativas, como bien señalas, Juan, al final atienden, como señalas, a una agenda que al final no forma más que parte de una muy definida línea política a defender. La pregunta que al final yo me hace y me sugiere es, en ese momento, cuáles son los márgenes realmente ya, digamos, morales en los cuales se desenvuelve el ámbito informacional, si es que acaso estos existen ya en ese ámbito de desarrollo de negocio. Una vez que el límite del crédito de la información que te es dada queda reducida a prácticamente nada, su verosimilitud es sencillamente puesta en duda y por tanto deja de tener de por sí, de cumplir el papel social que le da razón de ser. Y en cierto modo, en ese momento, la mascarada de la información y de esa supuesta información, o mejor dicho, de esa supuesta sociedad de información que estos medios preconan, a la postre se evidencia como sencillamente una sociedad de la manipulación, fuera de la cual realmente la libertad de pensamiento queda completamente constreñida y la opción de realmente construir individuos y ciudadanos conscientes es sencillamente una opción prácticamente abortada desde un principio. ¿No os parece? Lo que sí que hay un cambio que tiene difícil marcha atrás es en la vocación de la información, porque un medio, por muy manipulado que por supuesto entendemos, la propia línea editorial, que es inevitable, ya es un aviso de manipulación de la información, pero sí que es verdad que los medios profesionales tienen una línea básica de veracidad y de ontología profesional en la que más o menos puedes llegar a confiar y una obligación de contrastar, en fin, bueno, no hay que ser inocente, pero algo de confianza sí te tienen que dar. El problema es justamente
en esta infodemia del caos de la comunicación, ya hay información que compite y es pura desinformación desde su origen. Ya está creada solamente con mala intención y la verdad no es lo importante. Lo importante es la repercusión que tú puedas tener, ¿no? El fin justifica los medios de manera absoluta. Y eso es muy peligroso y no sé si a lo mejor con algún tipo de ley, pero bueno, esa ley sería censura en todo caso. Ahora, por ejemplo, han inventado estas supuestas agencias neutrales de control de la información que revisan si las informaciones son verdaderas o falsas y bueno, el problema está en que, claro, luego te metes y ves cómo funcionan y quién las manejan y en realidad son lo más fraudulento que existe y siempre van a respaldar una versión de los hechos y por ahí vamos mal, ¿no? Debería ser algo totalmente limpio. Pero no, yo no le veo que eso tenga marcha atrás y es una cuestión de ver quién hace más ruido o tiene una manera de comunicar más divertida que llame más la atención y sobre todo que quien no lo sepa y juega a eso se queda atrás porque es un problema que incluso mueve la política internacional. En países de fuera de nuestro entorno como China o Rusia, esto es un arma política y lo llevan usando muchos años en nuestra contra y nosotros no seguimos pensando que cuando vemos el Facebook de Johnny Johnson que pone una salvajada, ese es un señor que existe y que además está contando algo que es verdad. Pues no, probablemente eso está hecho en un sótano insonorizado en Ucrania y tiene una intención política para debilitar a su enemigo. Hombre, realmente la lucha por el dominio de la información existe desde el origen de las civilizaciones. El faraón controlaba a través de los escribas, que por cierto eran la élite de los que manejaban la información y por tanto se habían convertido en una élite muy distinguida. Lo hemos visto desde la Biblia en latín, que nadie podía traducir. Entonces, pues siempre nos estamos encontrando con estas. A lo largo de la historia ha cambiado la forma tecnológica, pero realmente esta lucha existe desde el principio de los tiempos. En el momento que se crea la imprenta moderna en Alemania, a los pocos años, Martín Lutero trae una traducción de la Biblia y con esto abre la espita de la libertad religiosa, de la libertad de interpretación y por lo tanto, cosa que la Iglesia Católica a través del Concilio de Trento se empeñó en reprimir. En el momento, en el siglo XIX, cuando surgen los movimientos socialistas ya más menos idealizados, ya más el comunismo científico de Marx, precisamente los grandes transmisores de esa información revolucionaria, las imprentas. El propio Pablo Iglesias, el primero, trabajaba en una imprenta desde la que fue creando ese descontento popular que él cristalizó a través del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, en definitiva, yo creo que nos encontramos con una crisis tecnológica, por un lado, verdaderamente muy difícil de entender incluso para los que aun siendo conocedores de la comunicación, nos ha costado entender este medio, estos nuevos medios, pero realmente ese pulso entre las fuerzas que quieren controlar, que quieren monopolizar la información y la interpretación de la información frente a esos espíritus libres, que simplemente lo que nos encontramos ahora es que esa resonancia se ha multiplicado y ahora es casi infinita, ¿no? Y hay una competencia feroz por ser ese líder, ese influencer que desvía la información. Nuevamente os pregunto qué opináis.
Bueno, ciertamente, como bien señalas, no solamente es la posibilidad de tener la información o monopolizar su posesión, sino desde luego tener la capacidad de establecer el monopolio de su interpretación. Eso es esencialmente lo que puede introducir elementos o márgenes de modificación de un determinado statu quo. Como bien señalas, una lectura omnímoda y única de un determinado texto establece un determinado canon y, por tanto, la consolidación del relato sobre el cual se asiente una determinada forma de dominio, en el que sí es posible desarrollarse lecturas alternativas sobre la base de la posibilidad de alterar ese equilibrio queda abierta. Obviamente no hay posibilidad de poder desarrollar ningún tipo de lectura alternativa en un mundo en el que si tenemos apariencia de multitud de medios, al final realmente no hay tal multitud de fuentes. Y al final lo que podemos encontrarnos es en un ámbito en el que sea un bosque repleto de repetidores, sencillamente de consignas basadas sobre noticias no necesariamente construidas bajo el principio de realmente la consolidación de una visión punzante y crítica de la realidad, sino meramente continuadora de una serie de patrones o de consignas que pretendan consolidar las subjetividades construidas a partir de la repetición sistemática de estas. Por ello, nos encontramos en un problema de infoxicación, como suelen sacar muchos medios utilizando ese neologismo, en el que, el ejercicio del poder es evidente en la medida en la que pretenden sencillamente abrumar una opinión pública con informaciones aparentemente plurales, cuando en realidad lo que hay es sencillamente la consolidación de un relato único bajo muchas máscaras distintas que pretendan dar la verosimilitud de una pluralidad allí donde hay sencillamente un canon establecido ante el cual el libre pensamiento se ve en muchos casos absolutamente abocado a ejercicios muy reducidos o marginales realmente de crítica y de lectura, crítica de la realidad misma. Bueno, yo todo esto que estás diciendo me recuerda mucho a la teoría de la hegemonía de Gramsci, ¿no? Que, como todos sabéis, es un pensador marxista, probablemente el pensador marxista actual más influyente que hay, que estaba no conseguía entender cómo ante las Marx daba por hecho que un obrero, al ser explotado, tenía automáticamente conciencia revolucionaria. Gramsci pensó con buen criterio que eso no era posible, que primero lo que hay es que crear hegemonía, convertirse en el sentido común, y luego entonces ya sería posible la revolución, ¿no? Gramsci, que por supuesto ha trascendido al marxismo y lo lee todo el mundo, incluso políticos no marxistas, yo no entiendo cómo se puede considerar que sigue teniendo tal vigencia, porque puedes estar machacando con propaganda las 24 horas del día, pero la gente puede consultar internet, o sea, tiene otros medios de comunicación, tiene acceso a medios extranjeros. Tú por internet puedes conectarte a televisiones de otros países. Ya no es posible tener un puño a una población mediante los medios de comunicación y los poderes del Estado. Eso ya no funciona. Yo sobre esto... Sí. No, esencialmente quería apostar que desde luego la tesis creo que queda superada a menos que partamos y consideremos a lo mejor una premisa, que es que a pesar de la multitud de aparentes fuentes, los modelos ante un avance, digamos que de la concepción global del aquel que quiere ser informado,
no acabe dándose cuenta a lo mejor de un hecho esencial, que es que los medios de comunicación al final acaban remitiendo a grandes conglomerados de propiedad que pretenden establecer elementos de dominio hegemónico de ideología en sus diferentes vertientes en diferentes países. Y tal vez solamente bajo una perspectiva a lo mejor de globalización y consolidación de poderes de capital transnacionales, tal vez todavía su teoría pudiese quedar parcialmente validada. Sí, desde luego la cuestión de la influencia de quién tiene más dinero para poner más información en circulación, eso todavía es muy importante, pero tanto por la tecnología como por el puro agotamiento de los géneros, yo creo que también deberíamos mirar a lo que yo empezaba a comentar al principio y que tiene que ver con esto que estamos hablando, y es que en realidad la información, la comunicación, no deja de ser también otra línea más que compite por la atención de los consumidores. Hay mil maneras de distraerte y la información seguramente para personas de nuestra generación todavía lo tenemos como algo serio, importante y con criterio, pero en realidad forma parte del mundo del entretenimiento, de la sociedad del espectáculo, y cada vez tendrá que competir con más cosas y cada vez lo tendrá más difícil para atraer esa atención. Yo estoy viendo ahora el último observatorio en España de los medios de comunicación, que esto se publica en enero de cada año, se refiere al año anterior, pero bueno, los datos no nos pueden servir. En este caso me fijo en los datos del barómetro sobre el consumo de televisión. Viene a decir, lo resumo mucho, lo que nos interesa es que no para de descender cada año el consumo de televisión, pero lo más interesante es cuando se divide en grupos de edad. Y esto es lo que de verdad interesa. Dice, los grupos infantiles, jóvenes y adultos, perdón, lo digo mejor, los grupos infantiles, jóvenes y adultos jóvenes, es decir, de 4 a 44 años, registraron en el último año terminado mínimos históricos. Por el contrario, la televisión se mantiene fuerte entre los maduros, de 45 a 64 años. Y sigue siendo prácticamente el único sentido de la vida de las personas de más de 64 años que se chupan 6 horas al día de televisión. Bueno, pues eso es así. El que tenga cerca a personas jóvenes o adolescentes sabe que ya no, la televisión, a lo mejor a trozos y probablemente llegada por un Twitter, se la van a mirar, pero poco más. Y para terminar esto, yo me voy a arriesgar a inventarme una teoría del espectáculo y de por qué los medios de comunicación están en una crisis que solo irá a más y perderán la credibilidad tal y como la hemos entendido y serán solamente un entretenimiento más. Y voy a leer un par de párrafos de un artículo bastante bien escrito sobre el Fluxus Voice. Fluxus, para el que no le suene algo raro, es la última vanguardia artística importante que ha habido en el mundo, que es de mediados, finales de los años 60. Los personajes más conocidos eran Joseph Beuys en Alemania, en Europa, Nam Paik en Corea. Por desgracia también estaba Yoko Ono, pero bueno, se lo perdonamos. Lo interesante de Fluxus es que durante mucho tiempo se ha considerado como el final del arte porque era la broma absoluta, la falta de ninguna intención superior en el arte, y su máxima era que cualquiera podía ser, incluso de hecho aunque no lo quisiera, ya era un artista y tenía derecho a expresarse. Y voy a leer 3 párrafos. Viene a decir: Fluxus es antes que todo un estado de ánimo, un modo de vida impregnado de una soberbia libertad de pensar, de expresar y de elegir. En cierta manera, Fluxus nunca existió. No sabemos cuándo nació, luego no hay razón para que termine.
La revolución artística de Fluxus, intrínsecamente vital, incitada por el presente y dirigida hacia el futuro, creó la noción de que cada individuo constituye una obra de arte en sí mismo y que la vida se puede entender como una composición artística global. Los atributos singulares de los conciertos Fluxus y sus arreglos, por poner un ejemplo, son un reconocimiento al carácter aleatorio de la realidad. Pareciera que para justificar el estatus elitista, profesional y parasitario del artista en la sociedad debe demostrar su indispensabilidad y exclusividad, debe demostrar independencia del público con respecto a él, debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte. Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, habilidoso y significativo. Debe parecer calculable como una mercancía de modo que le proporcione un ingreso al artista. Para elevar su valor, el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores, el arte se hace para que parezca raro, de cantidad limitada y por tanto accesible solo para la élite social y las instituciones. Por lo tanto, el arte entendido como creatividad y praxis lúdica, esto es, como diversión, debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía. En Fluxus, pues, en el Fluxus está, pues, en juego la idea de arte como diversión, como desenfado. El valor del arte diversión debe reducirse haciéndolo limitado, producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos. El arte diversión Fluxus es la retaguardia sin ninguna pretensión, impulso de participar en la competencia, de llegar a otro nivel como la vanguardia. Apela, bueno, podríamos seguir, ya se pone en un nivel más complejo el artículo, pero viene a decir que toda esa mamarrachada que pudo parecer en su momento Fluxus, que era que cualquiera hiciera cualquier cosa, en realidad, como suele ocurrir con la verdadera vanguardia, es porque estaban intuitivamente siendo conscientes de la nueva civilización que se avecinaba, en la que literalmente vale cualquier cosa y se trata de tu habilidad para que te observen. Y yo creo que esto es el verdadero problema de los medios de comunicación tal y como los hemos conocido hasta ahora, y por eso no veo que tengan una posible continuidad parecida a la que hemos visto hasta ahora. La revista Forbes, tengo aquí un artículo también que yo creo que puede complementar muy bien lo que dice Miguel. Establece una serie de errores, los 5 errores más comunes cada vez que nos enfrentamos al fenómeno, que los medios de comunicación tradicionales se enfrentan al fenómeno de la comunicación digital. Os los enuncio nada más para que los veáis. En primer lugar, los medios digitales no son extensiones de los medios tradicionales. La comunicación digital no es comunicación de masas. Las televisiones no pueden competir contra Internet. Las audiencias no son exigentes, son especializadas. Y por último, la verdad cayó frente a los contenidos. Esas son las reflexiones que publica Forbes en referencia a esa batalla que están perdiendo los medios tradicionales frente a Internet y todas sus manifestaciones. Y realmente va de, bueno, realmente va de eso, ¿no? Que realmente ese término de medios de comunicación de masas se diluye, porque ya no se trata de alcanzar audiencias millonarias, sino de acudir a la gente que realmente está interesada en tu contenido y nada más. Bueno, en muchos aspectos de lo que habéis comentado y en relación a lo que ha leído Miguel, ciertamente no deja sino de filtrarse cierta pretensión de banalizar todo y a la postre banalizar el ejercicio profesional mismo que representa el formar y el ejercicio de la labor de un profesional de la información capacitado para discernir y realmente filtrar cuanto de relevante la realidad muestra
y cuanto de importante la realidad, digamos que debe ser expuesta en razón pues a un criterio que suponga realmente la evidencia de estar ante un profesional capacitado. Si cualquier persona crea contenidos, a la postre estamos ante la generación sencillamente de un valor particular que no está supeditado a una capacitación profesional, sino sencillamente a la composición de los medios en tanto que espectáculo, como ya me habéis señalado antes. Una vez que el espectáculo entra e irrumpe en la concepción del medio, una vez que hemos entrado en la búsqueda del clic rápido, instantáneo, mediante titulares despegados de una realidad, pero que buscan realmente una atracción de carácter meramente emocional y carente del rigor informacional asociado, porque de ello depende los SEOs y valoraciones, digamos que de tráfico y de tránsito web. Realmente estamos llevando a la banalización absoluta del ámbito informacional y con ello abriendo las puertas a la construcción de subjetividades de individuos que, lejos de estar orientados hacia una pretensión crítica del análisis de la realidad, sencillamente sometidos a la mera formulación de, digamos, de que contenidos puramente especulativos y que no necesariamente tienen que estar sometidos, y de hecho no están sometidos a un sedazo profesional capaz realmente de proporcionar un cierto sentido y criterio intelectual y racional sobre aquello que es mostrado. Yo no sería tan pesimista. Yo creo que hay gente que el hágalo usted mismo lo hace muy bien. Yo me fío más de los chicos de VisualPolitik con sus camisas hawaianas que de Televisión Española. Bueno, pero en la medida en la que sepamos que cualquiera de los contenidos que se nos puedan dar por cualquiera de los diferentes medios no son en ningún caso inocentes. Quiero decir, hay un sesgo definido en razón a unos intereses particulares que construyen realmente una estructura de imagen sobre lo cual se pretende construir una subjetividad que asuma esa realidad que viene dada y que es realmente siempre interesada como realidad de facto carente de ningún tipo de criterio de puesta en duda. En la medida en la que el individuo no esté capacitado para discernir esa lectura siempre parcial de cualquier medio, al final estaremos siempre expuestos a que esa información no será más que un medio de manipulación que no proporcionará las herramientas a la ciudadanía capaz que les dote la capacidad realmente de adquirir un enjuiciamiento crítico de lo que le viene dado. Con independencia del gusto particular que haga que una persona pueda querer más un tipo de información u otra, a la postre lo que se encuentra realmente es la expresión misma de cómo esa subjetividad ha sido conformada para preferir una forma de dar la información a otra. Pero no significa que ninguna de las informaciones relativas sean ni menos sesgadas ni menos filtradas con respecto a unos intereses concretos y dados devenidos precisamente a raíz de los grupos o capitales que puedan encontrarse detrás de esas máscaras informacionales, supuestamente. Decía Pablo Iglesias, y le voy a citar como referente intelectual, sin que sirva de precedente, que vivimos en una sociedad en la que militamos en los medios de comunicación. Nuestra identidad política es los medios de comunicación que libremente elegimos. Pues igual, tristemente, nuestra libertad es elegir quién nos manipula. Pues bueno, pues por lo menos yo soy consciente que los de VisualPolitik tienen su propia agenda política, pero aún así prefiero que me manipulen ellos a que los haga los de La Sexta o Televisión Española. Yo creo que incluso en una comunicación científica no puedes evadirte de unos intereses. Cualquiera que comunica, incluso nosotros mismos, pues tratamos de abordar cualquiera de los grandes temas que preocupan a la humanidad con la buena voluntad de aclararlo de una vez por todas, como siempre dice Miguel, pero por supuesto no somos inmunes a nuestros prejuicios, a nuestros intereses, a nuestras ideas.
realmente es un salto conceptual, es casi paso hacia el camino hacia la iluminación, el evadirse de cualquier prejuicio y demás. Ya digo que incluso las comunicaciones científicas al final están vendiendo un producto, están tratando de conseguir financiación para su laboratorio. Siempre hay un interés y es inevitable en cualquier comunicación humana. Claro, lo que sí es ahora distinto, y sí es una ventaja, es que la pluralidad está garantizada. Otra cosa es el reparto de las audiencias. Bueno, siempre va a haber interés y manipulación en eso, pero por supuesto que la cantidad de voces que ahora vas a escuchar sobre cualquier tema es incomparable con lo que has tenido a tu disposición en cualquier otra época. Lo que a mí me interesa de Fluxus es que ellos ya adelantaban que a través de eso lo que termina ocurriendo es que no te importa. Y entonces ya sí que estás en un escenario nuevo y desconcertante, que es el que estamos ahora, y que yo ya digo que me produce mucha curiosidad intentar ver esto como lo ve una persona de 20 años, que por supuesto padece cualquier problema que haya en la realidad como cualquier otro, pero creo que tienen la idea, la sensación de que no va con ellos, de que simplemente no va con ellos, están en otra cosa y están a mil asuntos, le dedican el tiempo mínimo de leer un tuit a una cosa, a otra, y se quedan con el que más gracia le haya hecho y no mucho más. Y en el fondo eso me parece que es bastante saludable, porque nada peor que lo que yo creo que hemos tenido en estos 40 años de gloriosa democracia, que es vivir en un régimen absolutamente controlado por todos los lados, pero con la ilusión de que teníamos información imparcial y veraz y que estaba elaborada para nuestra información, para la redundancia, y era totalmente falso. Todos sabemos, y el que no lo sepa que se entere, cómo los medios de comunicación vivían con respiración asistida de lo que es pura corrupción política, que es la publicidad institucional, y se apoyaban unos a otros. Eso, con la crisis del 2008, entre las muchas cosas que explotaron y que es difícil que vuelvan, es porque esa publicidad se redujo al mínimo, porque ya no había de dónde robarnos dinero, y es en gran parte lo que ha provocado esta caída de los medios de comunicación tal y como los conocemos. Así que, bueno, la parte buena es esto, que esto ya no lo para nadie. Por ejemplo, iVoox, pues iVoox, no sé si ellos publican audiencias o no, pero si tú sumas las audiencias de iVoox, yo creo que ya le están haciendo mucho daño a la radio convencional, y si hay algo que está completamente manipulado por las leyes del espectro radioeléctrico es la radio. Entonces, bueno, pues ya eso se ha acabado para siempre. No sé cómo lo veis esto. A este propósito, un ejemplo, Joe Rogan, que es no sé si le conocéis, es el podcaster más importante de Estados Unidos, acaba de firmar un contrato de $100 millones. O sea, un señor que utiliza este medio que estamos usando nosotros ya tiene unas audiencias tales que se permite cobrar $100 millones. Bueno, estamos ahí. Bueno, sin duda es una plataforma tecnológica que permite realmente poder aprovechar, en cierto modo, una diseminación de alcance global bajo costes reducidos. En todo caso, también habría que pensar que esa plataforma no deja de ser también un elemento que igualmente reproduce y repite como plataforma duplicada los contenidos de las propias radios. Hay muchas de ellas que igualmente utilizan esa plataforma para poder la utilizan como un medio de diseminación igualmente de sus contenidos con independencia de su plataforma particular. Yo lo que sí preguntaría en todo caso es que si acaso toda esta polifonía de ruidos
realmente acaba conformando, digamos que líneas de opinión que sean estandarizables y por tanto puedan ser aprovechables por el poder, o a la postre esta polifonía realmente no consolida realmente digamos que relatos de resistencia real y por tanto al final los medios mainstream al final son los que acaban realmente manteniendo el dominio y monopolio de la consolidación de todo relato, con independencia de polifonías particulares, de nicho digamos de reducido alcance que bueno pueden sintonizar con determinados gustos particulares, pero que a la postre su alcance no deja de ser más que el de la mera espuma, pero que realmente la ola, aquello que mueve netamente el contenido de ese océano informacional, no pasa por ellos, sino realmente por los medios consolidados del mainstream que a la postre están dotados del respaldo de los grandes capitales y por tanto del poder en sí mismo. Pero Gonzalo, con lo que hemos visto con Trump, por ejemplo, demuestra que sí, decir, los medios alternativos no corporativos han conseguido que un tarado mental sea presidente. O sea, decir, no, pues sí que hay espacios de resistencia que están funcionando. Bueno, pero a lo mejor también ahí estaríamos teniendo que utilizar y entrar dentro digamos que de análisis a lo mejor de injerencia no puramente nacional, sino de ámbitos de intervención, digamos, internacional, en el cual, bueno, no es que estemos hablando de cosas marginales, sino sencillamente aparatos de Estado puestos al servicio de propósitos de orden, digamos, extranacional. Bueno, que sepas que no se ha demostrado todavía, ¿eh? Lo de los rusos no está demostrado. No, si yo no digo nada. Sobre esto, lo que a mí me parece que es interesante lo que está diciendo Gonzalo, y es que a través de Internet, tristemente, estamos en el mayor monopolio que jamás nadie ha podido imaginar, que es Google. Y Google realmente es capaz de decir por dónde va a ir la audiencia de cualquier cosa. Y bueno, pues igual que no se ha demostrado lo de los rusos, posiblemente te cueste mucho demostrar que Google privilegia determinada línea o tiende a mandar a la página 25 otra, pero yo tengo la impresión de que sí, de que a ver, buscando mucho y con redes en las que tú confíes, lo mismo ocurre con Twitter, bueno, te puedes hacer fuerte en tu nicho, sí, claro que sí, pero en principio sí que es verdad que el gran relato que sostiene el régimen en el que vivas está respaldado por Google, y las voces disidentes les cuesta muchísimo llegar a hacerse visibles. Por ejemplo, en esto que estamos ahora de la crisis de las mascarillas y todas estas estupideces, hay una voluntad de que haya un discurso oficial mundial que se impone, y incluso a veces te ponen un aviso: oiga, usted no está viendo lo correcto, que sepa que tiene que redirigirse a esta página que yo le digo que es la FETEN. Y eso pues no es inocente y tiene sus intereses y su servidumbre. Sin duda. Pero bueno, eso lo estamos viendo en todo tipo de contenidos, como también lo hemos visto en el ámbito informacional desde el punto de vista de la aplicación de líneas concretas a la postre de manipulación. Quiero decir, el hecho de que lo hemos visto con lo que el viento se llevó no hace mucho tiempo, o sea, el mero hecho de pensar que al final una determinada plataforma te vaya a cancelar la posibilidad del acceso a un contenido, sencillamente argumentando elementos de juicio valorativo, implica realmente no solamente evitar la posibilidad de que el individuo tenga el libre acceso sobre un contenido, sino la posibilidad de que sepa discernir por sí mismo el alcance de aquello que se le muestra. A la postre, todo el capital tutela los contenidos que muestran, y a la postre, bueno, pues eso atiende a una línea de discurso y una línea de relato
que se reproduce en cualquier ámbito y que atiende a los intereses particulares, bueno, pues de los poderes económicos concretos que respalden cada una de las plataformas, como de los poderes políticos que al final les dan amparo en el ámbito de la creación de los mercados de los que forman parte. Pero con independencia de eso, está claro que el margen de poder desarrollar pensamiento crítico es algo que debiera ser absolutamente independiente de la pretensión que esta o aquella determinada plataforma de tal o aquel información pretenda establecer como línea particular de desarrollo de negocio. Yo creo que más allá de una conspiración informativa que sí podemos identificar en momentos muy determinados, posiblemente en el caso del coronavirus no existe espacio para las opiniones alternativas, o enseguida son catalogadas de frikis y de absurdas, pero no nos podemos salir mucho de un discurso. En fin, verdaderamente es novedoso para las últimas generaciones el vivir una pandemia en los países civilizados, porque en países africanos las pandemias están a la orden del día, de cólera, etcétera. Al margen de ese dirigismo, existe también otro factor que es el Big Data y no debemos olvidar que tanto Google como Facebook y las demás redes pues se manejan en estos términos y con un propósito legítimo de ganar mucho dinero. Entonces tienden a publicar dentro de ese bombardeo constante de noticias y de ese militantismo personal por el que nos gusta leer aquello que nos satisface, pues las propias redes sociales, con el uso del Big Data y conociendo aquellas cosas que digamos que nos gusta o que leemos con más interés, nos están proporcionando noticias que ellos entienden, que esos algoritmos entienden que nos interesan, que nos gustan y que nos van a satisfacer. Por un principio básico de que una persona que está contenta y de buen humor más fácilmente va a consumir productos, que es al fin y al cabo a lo que se reduce el mundo de Internet. Entonces, naturalmente nos van a proporcionar noticias que nos hagan felices porque van a favorecer ese mercantilismo. Bueno, eso es manipulación, ¿no? Pero no es una manipulación informativa sí, es cierto que lo es, pero no es una manipulación en el sentido de lo que yo quiero es que tú creas la verdad. Mira, cree la verdad que tú quieras, yo te la voy a dar para que tú me compres. Yo te manipulo para que compres. Entonces eso ya no es una cuestión de información, sino que es una cuestión de si quieres ya lo llevamos al marketing, a las ventas, pero no estrictamente a la información, porque si tú eres muy, muy de lo que quieras, va a haber un espacio para ti, con tal de que compres. No sé, yo creo que es un tema para súper expertos y es muy fácil decir cosas de barra de bar, pero Google, bueno, de hecho Internet es un experimento militar que nos han dejado usar cuando ya estaba muy bien desarrollado y Google es en su matriz de desarrollo de ingeniería está participado por el gobierno de Estados Unidos y está participado porque son conscientes de que afecta directísimamente a la seguridad. Y yo entiendo que en este caso las organizaciones de la ONU pues también meten la cuchara seguramente por nuestra seguridad y para que todos seamos felices y vivamos en el mundo de la gominola, pero en el caso de que no sea así estamos jodidos porque nos dicen por aquí sí y por aquí no. Esto es algo que sí sabemos ya, pero bueno, no quita que Internet sea dentro de lo que cabe libre y puedas acabar llegando a donde tú quieras si le echas un rato. Hombre, sin duda ninguna, Internet ha supuesto pues un paradigma de alcance de fuentes y de acceso inimaginable. O sea, el hecho de poder gozar de los contenidos
de las bibliotecas nacionales o acceso a multitud de textos que en otro caso nos llevaría necesariamente a tener que buscar denodadamente en archivo, pues es sin ningún tipo de dudas un gran avance, vuelvo a decir, para alguien que, como bien señalas, tenga el criterio para poder realmente orientarse hacia una información de calidad. Si ese criterio no es digamos que cultivado, a la postre nos encontramos ante personas que, como ante todo aquello ante lo que reacciona un ignaro, no es más que el sometimiento a un determinado para él azar. No es azar ninguno, es sencillamente una construcción y un diseño perfectamente establecido para la consecución de una serie de objetivos de alcance económico, de alcance ideológico y a la postre de hegemonía de poder. El criterio de establecer un principio de análisis informacional, por desgracia, no sé si está tan bien diseminado o a la postre, como ya señalaba antes Juan, nuestras subjetividades vienen troqueladas a tal fin y de una manera tan refinada que ni siquiera ya nos planteamos en términos, digamos, de sociedad masa, la posibilidad de poner en duda todo aquello que no endulce nuestros oídos. Yo pienso que de cara al sistema global no importan, digamos, esas revoluciones que bueno, pues que tampoco importan tanto las ideologías, siempre que estén controladas, más bien lo que interesan son los intereses, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que si gozamos de esa libertad, siempre que no molestemos demasiado, tú puedes ser animalista, puedes ser amigo de los cactus o puedes ser cualquier cosa que te apetezca, siempre que no te salgas de lo que es el sistema y no vayas a perjudicarlo, ¿no? Es decir, si como animalista planteamos una serie de acciones reivindicativas que pasan por poner una bomba, entonces enseguida nos van a detener, o animalistas o cualquier cosa, pero en principio sí existe esa posibilidad, yo creo que es revolucionaria, de que pensemos lo que queramos siempre que no seamos un peligro. Bueno, no olvidemos que todo aquello que azuza el pensamiento en la mitología, bueno, en la mitología, más bien decimos en el simbolismo, en la metáfora clásica, era el tábano que arremete contra la bestia, y como tábano era como se le conocía a Sócrates, y todos sabemos cuál fue al final el final de Sócrates, ¿no? El poder siempre acaba imponiéndose, y obviamente cualquiera que pretenda ¿cómo decir?, pervertir las mentes intentando hacer que piensen por sí mismas, siempre induce un grave riesgo a crear filtraciones y crear fisuras en la pretendida, ¿cómo decir?, rigidez absolutamente inquebrantable del relato que nos es dado. Y el relato, aunque mude, y como bien dices, al final las ideologías es lo de menos, lo que realmente prevalece son los intereses. Esas ideologías, a pesar de que pretendan o sean ficticias, no dejan de ser la mascarada que los consolida, y en la medida en que esas ideologías se basan sobre relatos, todo aquel que pueda realmente cercenar o mostrar sencillamente la inconsistencia de estos se convierte en un individuo francamente peligroso para la permanencia y persistencia de los intereses que, como bien señalas, deben ser protegidos a costa de cualquier cosa y, por supuesto, de cualquier persona. Sobre este tema hay un capítulo que se nos sale de lo que son los medios convencionales, pero justamente nos interesa por eso, y es como las versiones oficiales de los grandes temas, que vienen de consensos políticos que son indiscutibles, crean una gran masa de personas que los asumen sin más, y algunos incluso participan y están de acuerdo, pero al mismo tiempo, inevitablemente, toda acción produce una reacción, y está el grupo de los que les molesta porque tienen razones objetivas o conocimiento para saber que no es verdad esa versión oficial,
otros por puro espíritu de contradicción, porque como es la línea mayoritaria les refuerza ponerse en contra de cualquier cosa, y este submundo en Internet se ha vuelto raramente poderoso y cada vez más influyente, porque hay una gran cantidad de publicidad en Internet que solamente tiene criterios de robot para adjudicarse, y eso en principio es muy sano, porque lo único que les importa es que en determinada página están entrando muchas personas, y eso tienen unas herramientas para saber que ahí hay muchas personas que están entrando, independientemente de que lo que estén diciendo esté a favor o en contra del cambio climático, o a favor o en contra de, no sé, del feminismo, a favor o en contra de cualquier otro discurso oficial. Y curiosamente hay cada vez más sitios web que están especializados en ser disidentes y atraer a todo ese grupo que en porcentaje no es mayoritario, pero si se juntan todos sí es muy importante. Y entonces se ven reforzados por esa publicidad aleatoria, y además son incluso grandes negocios, ¿no? Y en España tenemos un par de foros en Internet que, mientras los medios de comunicación tradicionales están despidiendo gente y están en la ruina, estos foros están ganando muchísimo dinero con esa publicidad, y son pues esto, donde se reúne la disidencia, a veces incluso con mensajes son casi delictivos, pero que hay que tenerlos en cuenta, y que, bueno, en cierto modo es bueno que eso exista, porque la propia Internet te permite que cualquier cosa que atraiga suficiente tráfico sea vista. No sé si conocéis ese tipo de foros, no vamos a dar los nombres por si acaso, pero yo sí los conozco, y no es verdad que todo el mundo opine lo mismo sobre todo. Hay mucha gente que opina de otra manera. No, sin duda la pluralidad de opiniones se da necesariamente. Desde luego que es una realidad, pero con independencia de eso, bien señalas que también el discurso único que establece al final el poder prevalece, sencillamente porque es aquel que coaliga los intereses en torno a los cuales se cristaliza un determinado statu quo, con lo cual, bueno, obviamente siempre hay lugar y margen para la disidencia, así que pretender el hecho de la contestación frente a cualquier relato, pero con independencia de eso son elementos marginales a la hora de poder realmente modular la pretensión de construir unas mayorías alternativas. Ese tipo de opciones son realmente, bueno, yo diré que muy ineficaces, cuando no sencillamente inútiles, a la hora de poder intentar realmente consolidar una visión alternativa. Aunque no consoliden una visión alternativa, sí imposibilitan la visión hegemónica del poder. Bueno, testimonian, sin ningún tipo de duda, sí. Es un testimonio importante, es un testimonio que hace agujeros en el muro del poder. Desde luego. Es la lucecita en el bosque de la que hablaba Juncker en la emboscadura. Si no se apaga esa luz, ya sí que estamos condenados al totalitarismo. Pero sí tienen cierta influencia, porque es ese tipo de información que se viraliza de manera alternativa. Está claro que no, esas burradas que puedas leer en un foro de estos no va a ser portada del país, no se pretende eso, pero sí pueden hacer daño, sobre todo cuando manejan a veces información real que es contradictoria y puede ser incluso anecdótica, ¿no? Esta clásica foto de no sé qué ministro no ha cumplido con tal, o conduce sin cinturón de seguridad, y de pronto esa foto se filtra, se empieza a mover por las redes sociales, y sí, son pequeños cortes en la espalda del mamut, pero si le haces 1.000.000 de cortes, te aseguro que corren mucho menos detrás de ti, y eso está pasando. El problema quizá en España es que todo es más pequeño, todo es más manso, todo está mucho más fácilmente controlado,
pero en Estados Unidos este tipo de cosas son muy, muy influyentes, ¿eh? De hecho, yo creo que podrían incluso estar a la par con los medios convencionales. No hablo ya en particular de los foros, sino páginas de radio alternativa que a nosotros nos parecen una locura, pero que tienen audiencias millonarias y movilizan a muchísima gente. Pues el caso de Trump está detrás de él todo este tipo de gente. En Estados Unidos también el movimiento cristiano. Los neoevangelistas, séptimo adventistas, todos estos grupos religiosos, oye, tienen una hegemonía social, una hegemonía social tremenda que han creado a espaldas de los grandes medios. Sí. Y no los necesitan, porque de hecho eso es una muestra de que la sociedad, cuando está verdaderamente desarrollada y avanzada y se mueve por la sociedad civil, que es lo que en España no ocurre, porque en España está, en mi opinión, todo mediatizado por el Estado todavía, son grupos a los que, es lo que yo decía al principio de los jóvenes, es que no les importa lo que esté diciendo la CNN, es que literalmente viven en otro mundo paralelo, son burbujas en las que se comunican su visión y su versión, y a veces incluso de cosas muy locas, ¿no? Como este grupo de cristiano que no creen en la teoría de la evolución, y pues es que a nosotros nos hará mucha gracia, pero es que no se la creen, y ellos creen que tienen la razón, y para ellos es tan obvio como para nosotros es la teoría de la evolución. Y tienen sus medios de comunicarse, su pequeño canal de televisión, y viven dentro de esa realidad. Pues como eso, que es la versión más loca, pues yo creo que cada vez lo habrá más en todos los sentidos, y cada vez sabe mundo oficial. Por ejemplo, en Estados Unidos también existe la televisión pública, pero es como lo que ahora está empezando a ser televisión española, que es una cosa completamente ridícula, desprestigiada, y que no se le ocurre a nadie verla porque no tiene ningún sentido. Y esto yo creo que claro, ellos en estas cosas nos llevan 40 o 50 años de adelanto, pero yo creo que lo iremos viendo aquí. No me extrañaría nada. Bueno, esto no es científico, es una opinión personal, pero seguramente el poder no cambia, solamente se transforma. Pueden desaparecer las cabezas visibles, incluso en una revolución siempre hay alguien que está al fondo que no sabemos que se va a beneficiar igual, gane o pierda, ¿no? Están en los dos lados. Entonces yo creo que ahora mismo el poder, teniendo ese regreso a lo de los intereses, ese poder, digamos, oculto, que no es el visible con el primer ministro, el que pensemos en un sentido, que queramos pensar que la Tierra es plana, les importa muy poco. Y bueno, pues vamos a juntar un grupo, nos vamos a hacer 200.000 personas defendiendo el terraplanismo. Pues estupendo, no hay ningún problema. Yo creo que en ese sentido el poder ha comprendido que el abrir la mano, el dejar que esa información fluya, es la mejor manera de que al contrario, de que no represente un peligro. Quizás el prohibirlo podría provocar más bien una tensión en contra. Sin duda, la espita abierta reduce la presión de la olla. Sobre todo cuando lo que está claro es que lo que se pretende defender no está no se juega en el elemento puesto en debate. Hay una entrevista que se hizo no hace muchos días recientemente a Niño Becerra, el economista que da clases catedrático de estructura económica, creo que en la Raymond Llull, y quiero recordar, no recuerdo bien, pero creo que es la universidad en la cual él da clase. Y bueno, pues al final no es más que dar vueltas en torno a lo que siempre intentamos analizar de un modo u otro bajo diferentes perspectivas. Al final, ¿cuál es la dinámica usual a la cual va a atender el capital en un futuro? ¿Cuál es el modo en el que la fuerza laboral va a poder desarrollarse en ese contexto? Y la siguiente pregunta es, ¿en qué medida se puede encauzar el elemento social en un ámbito en el que la economía ya no va a ser
posible que se desarrolle en ella, porque la fuerza laboral ya no es un elemento que en el futuro, con la entrada de la inteligencia artificial, pueda jugar como un elemento que balancee o, digamos, pondere o modele los intereses del capital en favor suya, ¿cómo mantener y aplacar una base social que no tendrá posibilidad real de desarrollo profesional y que habrá que mantener, como ya hablamos en anteriores programas, con un supuesto, la supuesta paguita, ¿no? El supuesto salario universal que permita una subsistencia aplacada de una base social a la que hay que sencillamente entretener. Porque precisamente hay que gestionar unas vidas y unas muertes de una base social que tienen que ser sencillamente moduladas de manera tal que no interfieran y no generen injerencias negativas sobre los intereses precisamente del capital mismo. Y ahí es donde entra en juego precisamente la máquina de ruido y de construcción de subjetividades particulares que permita a las personas pensarse libres pensadoras y libres vividoras de una vida que realmente ni es vida, ni es libre, ni les es propia de desarrollar, porque al final vienen sometidas a los intereses que les trascienden y ni siquiera son capaces de observar. Está la legalización de la marihuana también, por cierto, que Niño Becerra dice que una de las soluciones que va a encontrar el poder es legalizar la marihuana. Sí, sonajeros, fuegos. Digo que seríamos una potencia mundial en la producción de cáñamo, siempre lo fuimos. Mira, ese es un tema que deberíamos tratar algún día. Sí, lo único que creo que el cáñamo, sabe que Juan sabe que me gusta mucho una película que hizo, yo creo que además para más Inri creo que es la mejor película de Trueba, que es un documental que hizo sobre la figura precisamente de Chicho Sánchez Ferlosio, a mí me gusta muchísimo, la película documental se llama Mientras o hasta que el cuerpo aguante, creo recordar, y en ella, en esas digresiones que se ponía Chicho a hacer, que el tío era ocurrente y salía por peteneras con un montón de temas distintos, se ponían a analizar precisamente una planta de cáñamo. Y yo creo que mientras estaba fumando un porrillo a todo esto. Y la cuestión es que yo creo que decía en ese momento Chicho, dice, no, mire, es que la diferencia entre el cáñamo que tengo aquí delante, que era, bueno, pues no sé, su familia debía tener una casa en Mallorca o en Levante en todo caso. Y le mostraba una planta de cáñamo y dice, lo que se diferencia esta planta de cáñamo con la cual hacemos tejidos, con la que nos vestimos, y este que me estoy fumando, es que el que me estoy fumando proviene de un área donde la incidencia del sol es superior y eso ha inducido a la planta a poseer una serie de componentes químicos que son alcaloides que actúan sobre nuestro sistema nervioso y son los que nos proporcionan este estado como de tranquilidad eufórica. Y dice, por desgracia, esta que tengo aquí plantada en mi huerto, pues no cumple los requisitos más adecuados. O sea... Esa película está en YouTube, la podríamos ver y comentarla en un próximo programa. Joder, de verdad que sí, es que eso da para un programa de lejos, ¿eh? Es todo una enciclopedia de pensamiento por donde salió Chicho aquella vez, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, la podríamos ver todos, o sea, es gratis en YouTube y la comentamos. Es una película muy buena, muy buena. Yo la recomiendo. Bueno, ya que anticipamos capítulos y precisamente a raíz de lo que estaba explicando Gonzalo, sí me gustaría recordar que tenemos unos magníficos, además de este magnífico programa, tenemos otros magníficos programas titulados Cibernética, Robotización y Transhumanismo y Renta Básica Universal, respectivamente, que para nuestros nuevos oyentes que se vayan incorporando recomendamos que miren hacia atrás porque todo complementa, todo suma. Así es, al final damos vueltas a perspectivas diferentes que por desgracia apuntan hacia un horizonte no tan positivo como se nos quiere pintar, ¿no creéis? A mí me ha recordado esto que has dicho de Chicho Sánchez Ferlosio. No recuerdo si sale en la película o en otra entrevista que he visto de él, que me gusta mucho porque él al final tenía un cáncer. No, claro, tiene que ser de después. Y fue a un médico con un amigo. Y el médico no tenía ni idea. Pero eso lo dedujo él, porque le dijo, bueno, doctor, ¿qué esperanzas tengo? Y dijo, tiene un 50% de curarse y un 50% de no curarse.
Y el tío se quedó satisfecho con la explicación y según se iba andando por la calle, dijo, joder, qué listo. Eso quiere decir que no tiene ni puta idea, porque 50% que sí, 50% que no, es que no sabe nada. Y por cierto, creo que eso es lo que nos está pasando con la pandemia. No tienen ni idea y un día te dicen que sí y otro te dicen que no. Con la misma autoridad, las mismas personas. Te lo compro. Bueno, como estamos hablando siempre de cosas marginales, de verdad que el pensamiento que expone Chicho es un pensamiento marginal. Y no por ello deja de ser un pensamiento genial en muchos aspectos, o al menos en la pretensión, como buen diletante en muchas materias, intentó ensanchar horizontes y tratar de dar una lectura, digamos que bastante particular de muchas de ellas. Con independencia de eso, por genial que fuese, el alcance es lo que al final nos acaba, en cierto modo, lastrando, en la perspectiva de que es cierto, es un testimonio y en tanto que testimonio lo ponemos en valor. Por desgracia, no tiene todo el alcance que mereciera para realmente estar a la altura del valor que opciones y voces distintas podrían aportar para el enriquecimiento de una sociedad en su conjunto. Yo fíjate, yo en eso no estoy de acuerdo, porque la prueba de que lo que es válido y es importante aguanta el tiempo es que estamos ahora 40 años después acordándonos de la película y de él. Eso Cuando Sí, era efectivamente. una película que no vio pero nadie. vaya 4 tíos raros que estamos acordándonos, ¿eh? No, No, bueno, pero pero la inmensa minoría tiene más importancia de la que parece, ¿eh? sí. Hay que Y, trabajar siempre para la inmensa minoría. y las canciones de Chicho, sabes que en el extranjero pensaban que eran canciones populares de la guerra civil y las había escrito él en una semana. O sea, de hecho, no es un buen ejemplo Chicho porque el tipo trascendió. Sin quererlo, además. O sea, porque nadie se esforzó más que él por ser anónimo, desconocido y ser un marginal. Lo que pasa con los marginales es que como les queremos tanto, acaban siendo contra su voluntad celebridades. Eso pasa, por ejemplo, con la poesía, que en las editoriales la poesía es una cosa que suelen tener como prestigio con la que perder dinero, pero al mismo tiempo, en sus categorías, ellos tienen la categoría de bestseller, en la que siempre son novelas, pero la más querida es la de los long seller, que son unos muy poquitos libros que se venden siempre. No se venden en gran cantidad en un momento determinado, pero se siguen reeditando y vendiendo siempre. Y en esa categoría los poetas son los que se venden siempre, porque son los clásicos. Entonces ya digo que nunca se sabe, ¿eh? El discurso mainstream, bueno, es más agradecido, pero se evapora. Es el periódico con el que se envuelve el pescado al día siguiente, pero las voces disidentes suelen tener más pozo y acaban cuajando, en mi opinión. Está hablando Gonzalo, pero se le ha ido el sonido y él no se es consciente. Creo que ahora va a ver que no se le está oyendo. Disculpadme, quería Ahora, comentar que a raíz de lo que has dicho me ha venido a la mente precisamente una parte del texto de la utilidad del inútil de Nuccio Ordine. Yo tengo una edición de acantilado y en ella pues hace un extracto y una continuidad del pensamiento acerca del modo con que de una manera torticera siempre la economía ha modulado el término de la utilidad y el modo con que la ordenación de los quehaceres, de los pensamientos, de las reflexiones y de la información misma es categorizada en razón pues al retorno económico o a la utilidad o la facilidad con que ésta nos puede proporcionar un cierto grado de, digamos que de renta o de interés pecuniario directo. Y dice, bueno, mire, solo es realmente hermoso lo que no sirve para nada. Todo lo que es útil es feo, porque es la expresión de alguna necesidad, y las necesidades del hombre son ruines y desagradables, igual que su pobre y enfermiza naturaleza. Y termina. El rincón más útil de una casa son las letrinas. A la postre quiero decir, la información, los medios de comunicación, si acaban defendiendo únicamente una línea puramente utilitarista de qué es aquello que tenemos que asumir como importante y como lo real, al final nos impide ver realmente a lo mejor lo esencial que tiene que ser buscado en otros derroteros, porque sencillamente aquello a lo que nos aboca un pensamiento unificado y carente de criterio no sea más que sencillamente retozar en la hez.
O si no, puede ser como el mago que mueve la mano izquierda para que no mires que con la derecha te está metiendo la mano en la cartera. Y, y según veáis los medios de comunicación, cómo abre un informativo en televisión o sacan a 5 columnas algo en la portada de un periódico, a lo mejor justamente ese es el tema que no es importante ese día y se trata de que no seas consciente de que está pasando cualquier otra cosa. Quizás yo creo que sí que hay que serlo. Bueno, también es verdad que lo que denostamos como el sistema también forma parte de lo que es el instinto de conservación de las personas, que también es comprensible y bueno, yo entiendo que el que no quiera meterse en líos, pues también quiera leer una información muy básica y con esto además ya anticipo mi minuto de gloria. Desde un punto de vista optimista, voy a coger el optimismo para cerrar, está todo ahí disponible. Podemos quedarnos en el estrato que nosotros queramos y lo tenemos a nuestra disposición. Entonces, bueno, además quizás también, que me olvidaba este detalle, los medios de comunicación quizás ahora se están volviendo ya casi tan toscos y tan descarados que realmente el que quiera plantearse algo más tiene la invitación para ir más allá, sea en la historia de la literatura y del pensamiento político y social, o sea en las nuevas tecnologías. Yo creo que hay una válvula de escape para todos. Bueno, pues venga, vamos a seguir con el minuto de gloria. Juan. Yo, un poco lo que he estado diciendo, resumo un poco mi punto de vista. Es decir, yo creo que las tecnologías son buenas. Yo creo que lo que está pasando tiene un principio liberador. No echo de menos para nada la prensa escrita y los monopolios corporativos de medios de comunicación con agenda política. Si los medios minoritarios también tienen su agenda política, bueno, pues por lo menos es otra agenda política, no la de siempre. ¿Y Gonzalo? Bueno, yo como ingeniero no puedo estar menos a favor de todo avance tecnológico en la medida en la que realmente eso no suponga una merma en lo que son las exigencias de criterio y de conocimiento que el individuo tiene que tener en su haber. En ese aspecto yo estoy de acuerdo que tiene un margen de lectura liberadora, pero al igual que como toda tecnología tiene una lectura interesada y realmente definida en el propio diseño, en cómo ésta se articula y en su arquitectura. A la postre, yo guardo un cierto resquemor en la medida en la que la imagen, en que la imposición de una construcción de realidad dada no pretende otra cosa sino perfilar subjetividades y solamente aquellos que estén dispuestos a bucear ya no en la web profunda, sino en todo texto de un modo profundo, al final se verán abocados al sometimiento de lo que no es más que la espuma de una información que vendrá dada y sobre la cual no tendrá ni criterio ni capacidad para poder dilucidar cuánto de real ni ficticio hay, sino que sencillamente vivirá inmerso en esa ficción sin ser capaz ni siquiera de preguntarse nada en relación a esto. En ese sentido, más bien por un ahondamiento precisamente en los criterios de exigencia intelectual que el individuo tiene que someter a toda construcción, ya sea textual o ya sea en imagen, y saber que detrás de toda imagen siempre se encierra la distorsión de una ficción interesada por hacerte ver aquello que esa persona que está detrás de la construcción de imagen desea que veas. Pues en mi minuto, creo que no necesito un minuto porque casi suscribo tal cual lo que ha dicho Juan. Todo el que comunica manipula, pero desde luego tenemos mucha más variedad y cantidad de líneas para seguir y puede que al final sea todo una ilusión, pero y lo que nos hemos divertido por el camino, que eso antes no lo teníamos. Así que hasta ahí podemos estar seguros. Y con esto, si no quiere nadie apuntar nada más, lo dejamos hasta el próximo capítulo. Ya hemos resuelto de una vez y para siempre
la cuestión de los medios de comunicación y la semana que viene resolveremos otra cuestión que preocupa al mundo. ¿Lo dejamos así? Muchas gracias por todo. Bueno. Gracias y abrazos. Gracias, y como dice Miguel, para el próximo necesitamos una semana más. Esperad y aquí volveremos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.